Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. De verdad un placer para mí estar con ustedes hoy aquí. Me siento primero muy emocionado porque estamos en un tiempo en donde las cosas han cambiado muchísimo. Hace apenas unos pocos años todavía veíamos como algo muy remoto el que se pudiera reconocer la lengua de señas mexicana y hoy estamos celebrándola, ¿no? Entonces, desde luego que esto es motivo de felicidad y de emoción para los que llevamos pues ya algunos años trabajando con estos temas. Desde luego estoy muy agradecido con la invitación para participar acá y especialmente por los compañeros que tengo en la mesa. Los saludo a todos, pero pues todos ellos son compañeros de mil batallas, de décadas de trayectoria, de estar trabajando por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad y particularmente de las personas sordas. Entonces, bueno, no podría estar en mejor compañía y de verdad para mí es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias. Quisiera comenzar remarcando esta idea de que para mí, y ya no hablo a título personal, sino doy una opinión profesional, para mí vivimos en verdad en tiempos especiales, en tiempos de cambio. Me gusta llamarlos tiempos emocionantes. Y son tiempos, creo yo, para celebrar. Tenemos mucho que celebrar. Ahorita al principio pues se señaló que recientemente, hace una semana, celebramos el Día Internacional de la Lengua de Señas, que bueno, no tiene mucho que se celebra por todo el mundo, pero no es ese tipo de celebración a la que me estoy refiriendo. A lo que me refiero en realidad es que vivimos en una época en donde algunos valores y algunos procesos se han construido en una dirección verdaderamente excepcional si la comparamos con otros periodos de la historia de la humanidad. Nunca, como en este tiempo, podemos hablar de igualdad, podemos hablar de una transformación profunda en las relaciones entre seres humanos, podemos hablar de igualdad en términos de equidad de género, en términos de no discriminación, de incorporar a grupos que en otros momentos habían sido marginados. En el caso que hoy nos ocupa, pues es especialmente notable porque tiene que ver con la comunidad sorda, una comunidad que pues ha enfrentado toda una serie de discriminaciones históricas y probablemente no con mala intención, pero sí como olvidos muy costosos evidentemente para esta comunidad. Entonces, como tengo poquito tiempo, voy a tratar de resumir mi presentación en tres grandes momentos. Y en el primero, dado que soy el primero y mi especialidad es la historia, voy a trazar un muy breve panorama de la historia de la comunidad sorda en nuestro país. Eso unos poquitos minutos y después me gustaría hacer unas pocas reflexiones sobre esta idea del patrimonio cultural y lingüístico de México, es decir, pensar a la lengua de señas como un patrimonio cultural y lingüístico. Y entonces, primero comenzaré pensándolo para la comunidad sorda propiamente y después haré algunas reflexiones para todos los demás, para todos los que no somos sordos, pero que también la lengua de señas mexicana es un patrimonio para nosotros. Entonces, estas serán como las tres secciones en las que dividí mi presentación y entonces comienzo con la visión panorámica como para dar un marco general para los que no estén muy familiarizados con esta historia y con todo lo que tiene que ver con nuestros sordos en México en el pasado. Y debería decir que aunque no hay muchos registros históricos sobre estos individuos o estas comunidades en la historia de nuestro país, podemos presumir que han existido siempre, ¿no? Digamos, las características de vivir hasta cierta edad en donde empieza a fallarte el oído o las características genéticas que hacen que alguien nazca sin esta facultad de escuchar, han acompañado a la humanidad desde siempre. Entonces no podemos pensar o creer que en México esa situación es distinta. Sin embargo, sí hay
algunas precisiones que hacer en cuanto a cómo eran pensados y cómo se relacionaban estas personas en el pasado. Si bien sordos ha habido siempre, es más difícil y sería, digamos, no tendría mucho fundamento si yo dijera que la lengua de señas mexicana ha existido siempre y que las comunidades de sordos han existido siempre. Esto, digamos, ya requeriría de una explicación un poco más sofisticada. No me puedo detener demasiado en ello, pero solo querría decir que tanto la lengua de señas mexicana como la comunidad de sordos, es decir, no que haya individuos que tengan estas características de no escuchar y de que se comuniquen con señas, sino ya una construcción social mucho más compleja en donde se agrupan, tienen toda una serie de valores, de perspectivas y desde luego una lengua que los hace ver el mundo de una forma diferente. Digamos, esas características no las podemos encontrar tan fácilmente en el pasado y tampoco sería muy serio decir que siempre han estado ahí. Hay ciertos procesos que las han facilitado. Ahora, es interesante que no tengo pruebas de que existieron hasta antes de ciertos momentos, pero tampoco puedo demostrar lo contrario. Es que es posible que sí lleven varios siglos de existir, pero digamos, de lo que sí podemos demostrar, que es lo que digamos, de lo que hay documentos, es de cuándo comienza la atención a los sordos en México y entonces esto permite que se empiecen a establecer relaciones entre estos individuos y también que se empiece a proyectar cierta perspectiva de ellos a la sociedad. Entonces, digamos, solo para marcar algunos puntos cruciales en esta trayectoria, diríamos que en el último tercio del siglo XX, del siglo XIX, se crea la primera escuela para sordos de nuestro país, la Escuela Nacional de Sordomudos. En realidad, el proyecto empieza un año antes, en 1866, pero después se consolida en 1867 y se convierte en esta primera escuela que es de carácter nacional, en donde vienen sordos de todo el país para recibir educación y entonces en este lugar empiezan a conocerse estas personas, empiezan a establecer relaciones entre ellos y esto permite que algunos años después, precisamente en 1913, aparezca la primera asociación de personas sordas en nuestro país. Esto es interesante porque significa que una vez que los estudiantes de esta institución dejaban a sus compañeros de la escuela y salían para hacer sus vidas como cualquier otro cuando terminan sus estudios. En este caso, los sordos siguieron manteniendo el contacto con sus compañeros y entonces una de las formas para garantizar esta compañía, esta cercanía, fue empezar a construir estos espacios de sociabilidad que serían las primeras asociaciones. A partir de ahí y hasta el día de hoy han continuado existiendo estas en la historia de nuestro país. Ahora, digamos, estas primeras asociaciones tenían originalmente el sentido de solamente funcionar como clubes sociales, ¿no? En donde se reunían los sordos normalmente los fines de semana para practicar algún deporte o realizar alguna actividad cultural. Sin embargo, poco a poco, conforme fueron cambiando los escenarios nacionales y contextuales, se empezó a utilizar estos núcleos de sordos para otras cosas. Por ejemplo, se convirtieron en los principales núcleos de resistencia a toda una serie de políticas medicalizadoras en donde el uso de la lengua de señas empezó a ser mal visto e incluso en algunos contextos hasta a prohibirse y entonces los sordos, bueno, tuvieron que abandonar algunos de estos espacios institucionales en donde ya no era posible comunicarse en señas y tuvieron que reagruparse, digamos, en estas asociaciones creadas y diseñadas por ellos mismos. Ahora, ya a mediados del siglo XX, particularmente a partir de 1960, ocurre algo muy relevante a nivel internacional, que es las investigaciones en Estados Unidos primero y después en la década de los 70 en otros países del mundo, Inglaterra, Brasil, Francia, etcétera, en donde se empiezan a investigar las lenguas de señas de las personas sordas de diferentes partes del mundo y se empieza a proponer que estas lenguas no son una forma devaluada de las lenguas orales del lugar o de la región en donde se utilizan, sino que son lenguas naturales.
Este es un paso fundamental en la historia de los sordos porque hasta ese momento, incluso ellos mismos sentían que su forma de comunicarse era rudimentaria, que era solamente resultado de una deficiencia. Pero una vez que se empieza a difundir por todo el mundo esta perspectiva, que además tiene bases muy sólidas, ahorita regresaré a ello, desde luego que los sordos empiezan a darse cuenta que no tienen una forma de comunicación que sea inferior en ningún sentido a las lenguas orales, y entonces esto hace que estas agrupaciones que originalmente estaban tratando como de resistir esta medicalización, ahora pasen a la ofensiva y empiecen a exigir el reconocimiento de sus derechos humanos. Y específicamente, digamos, la lucha más importante para ellos, pues era el reconocimiento de sus lenguas de señas. Desde luego, todo esto tiene que ver con toda una serie de cambios a nivel internacional que ocurren en la década de los 70s y 80s, en donde los derechos humanos van tomando cada vez más prominencia, y al término de la Guerra Fría, a principios de los 90, pues desde luego esto se desarrolla todavía con mayor intensidad, y esto permite la creación de una serie de acuerdos internacionales que van a facilitar que estos reconocimientos, estas nuevas perspectivas sobre las lenguas de señas se arraiguen en la sociedad y permitan que empiecen a establecerse legislaciones en donde ahora sí se reconozca el derecho de los sordos a comunicarse. Ahora, en el caso mexicano esto ocurre, digamos, la primera ley en este sentido es en el año 2005, y a partir de ahí empieza todo este proceso que, insisto, para mí es muy emocionante, porque justo nos permite digamos, pasar a un momento en donde la dignidad de la lengua de señas y de la propia comunidad sorda es totalmente diferente a la de cualquier otro momento de la historia de nuestro país. Ahora, ¿por qué decimos, pasando al segundo momento de la charla, por qué decimos que la lengua de señas es un patrimonio cultural y lingüístico, primero para la comunidad sorda, pero también para el resto de la población de nuestro país? Bueno, primero hay que tener como bien claro lo que significa la palabra patrimonio. No me voy a meter a dar una definición sobre esto, pero digamos, creo que todos entendemos más o menos que un patrimonio tiene que ver con algo de valor que pasa de generación en generación, que se hereda a los descendientes. Y en este sentido, para la comunidad sorda de nuestro país, la lengua de señas mexicana es uno de los rasgos más importantes. No me atrevo a decir el más importante porque eso implicaría tener que demostrar varias cosas y le restaría valor a otros rasgos que también creo que vale la pena destacar en algún otro momento, pero sí claramente la lengua de señas es un medio a través del cual todo lo demás tiene sentido, tiene lugar. Sin la lengua de señas mexicana, la comunidad de sordos definitivamente no existiría. Entonces, no sorprende que en otras partes del mundo los diferentes líderes sordos hayan pensado a la lengua de señas de sus respectivos países como el punto, digamos, clave para la cohesión de su comunidad, pero también para conseguir todo lo demás, ¿no? Sería un poco esto que ahora llamamos un derecho llave, porque permite el ingreso de otros derechos a la vida cotidiana de las personas. No sorprende que algunos líderes norteamericanos llamaran a principios del siglo XX a la lengua de señas americana el mayor regalo que Dios hizo a los sordos, ¿no? Y yo supongo que muchos sordos coincidirán con esta perspectiva. Ahora, evidentemente, el tener la lengua de señas, si esta se utiliza para la educación, como ocurrió en los primeros años de la Escuela Nacional de Sordomudos, pues desde luego que servía como un patrimonio invaluable, porque era la manera de tener acceso a un montón de otras cosas en ese mundo que hasta ese momento no había hecho adecuaciones para que los sordos se incorporaran en igualdad de condiciones con el resto de la gente. Ahora, también, digamos, esta forma de comunicación permite, desde luego, a los sordos del país y particularmente de la Ciudad de México, les permite empezar a establecer estos otros vínculos que antes no, digamos, no hay pruebas de que existieran, ¿no? Es decir, todos los registros que tengo de sordos previos a la Escuela Nacional
son sordos que están como bastante aislados, ¿no? Que crecen con sus familias, que viven sus vidas sin estar en contacto con otros sordos, por lo menos, a menos que sean de la propia familia. Pero entonces es interesante porque ahora que se empieza a difundir el uso de la lengua de señas mexicana a través de la escuela, entonces hay, digamos, este crecimiento del sentimiento de identidad que permite que se creen las instituciones, digamos, financiadas por ellos mismos, estas asociaciones, federaciones, clubes, etcétera, pero también abre la posibilidad a otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, a la defensa de sus propios derechos. Y no me estoy refiriendo a las leyes más contemporáneas, me estoy refiriendo a las leyes incluso del siglo XIX, cuando se empiezan a dar cuenta algunas personas que si un sordo está involucrado en algún delito, ya sea porque se le está culpando a él de haberlo cometido o porque fue testigo o víctima de algún delito, ¿cómo haces para que esta persona reciba justicia o sea llevado ante la justicia? Bueno, evidentemente tenías que encontrar un canal de comunicación adecuado para él y este canal fue precisamente el reconocer, digamos, no legalmente, pero sí de forma tácita, la lengua de señas como este medio que permitía comunicarse con los sordos. Entre 1880 y 1906 empiezan a configurarse en todos los marcos legislativos de la Ciudad de México, empiezan a configurarse estas perspectivas sobre el perito intérprete de sordos, así es como se le denominaba entonces, y entonces a través de esta forma de comunicación, que todavía en el momento no es considerada una lengua propiamente dicha, pero sí claramente es en la práctica el medio de comunicarte con el sordo, empieza a ser reconocido, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hay una docena de casos de sordos que están involucrados de algún modo en alguno de estas situaciones de índole jurídica que les permiten recibir este asesoramiento o defenderse en el caso de cuando son ellos los inculpados, ¿no? Ahora, tristemente no está muy claro cómo era la preparación de estos intérpretes, cómo era el trabajo que ellos desarrollaban. No había suficientes y esto hizo que en algunas ocasiones las interpretaciones no tuvieran la calidad que debían y que metieran en problemas a algunos sordos. Un ejemplo muy notable que apareció en el diario El Demócrata, el famoso diario constitucionalista, estoy hablando de 1917, cuando Venustiano Carranza era el presidente de nuestro país, en donde un sordo reconocido en la época, estudiante de la Escuela Nacional de Sordomudos, que después se había unido a la revolución, un sordo de nombre Francisco Espinosa, fue acusado de un delito y entonces fue, como era parte del ejército, pues enfrentó una corte marcial y pues prácticamente estaba declarado culpable, y todo esto porque un intérprete que dice textualmente el documento que estoy citando, por no conocer perfectamente el idioma de los mudos, cierro la cita, tradujo mal las declaraciones de este sordo y entonces ya lo estaban considerando culpable a él. Afortunadamente, otro intérprete, un maestro de la escuela, de algún modo se enteró de la situación, intervino, él hizo la interpretación y al final de cuentas la historia terminó de manera feliz. De aquí se pueden rescatar varias cosas, este valor, digamos, de la lengua de señas para defender a los sordos, pero también de forma muy importante la existencia de una red de apoyo que tienen los sordos para poder enfrentar estas situaciones. Ahora, el exigir los derechos, el defender a los sordos de los prejuicios de otras personas, pero también más recientemente la lengua de señas como un vehículo de identidad, como esto que ahora se llama en algunos lugares el orgullo sordo, son pruebas irrefutables del valor patrimonial que tiene la lengua para ellos. Un ejemplo notabilísimo acaba de ocurrir ahora en estos tiempos de pandemia con la defensa que se hizo por parte de un colectivo sordo para que hubiera un recuadrito con interpretación cada que se presentara un informe sobre el COVID y también para que hubiera
interpretación en todas las clases de la SEP que se transmiten por televisión. De esta forma, los sordos están recibiendo la información que necesitan, los sordos señantes al menos. Entonces, digamos, hasta ahí queda claro por qué para ellos es un patrimonio, pero ya para terminar, muy rápido, un par de minutos más solamente, ¿por qué los que no somos sordos deberíamos considerar la lengua de señas mexicana un patrimonio también de nosotros? Bueno, yo creo que hay buenas razones para hacerlo. En primer lugar, porque la lengua de señas mexicana nos ayuda a todos los que la observamos, no importa si la conocemos o no, si la entendemos o no, no importa lo que pensemos de ella, el simple hecho de yo ver a una persona haciendo señas en la televisión me obliga a pensar en el otro. Es decir, es una forma casi inmejorable de recordarme que México es un país muy diverso, que tiene muchas perspectivas, que tiene muchas formas de vida, de ser mexicanos, y los sordos son una de las formas más interesantes de recordarme que mi manera de ver el mundo no es única, sino que hay un montón de otras perspectivas y que tenemos que encontrar la manera de coexistir de manera armónica. También, digamos, esto ya un poco más desde la academia, los retos que representa el análisis de las lenguas de señas y también, hablo por mi disciplina, reconstruir la historia de estas comunidades, son retos que obligan al desarrollo de nuevas metodologías, de nuevas perspectivas que abren nuestros campos de investigación, nuestras disciplinas universitarias son enriquecidas enormemente gracias a este aporte. A final de cuentas, también la existencia de los sordos y su forma de vida nos obliga a todos como sociedad a poner a prueba lo que nosotros pensamos que es justo. Nos obliga a hacer todas estas adecuaciones, nos obliga a ser más creativos para poder resolver estas circunstancias. Yo sé que en nuestro país hay aproximadamente unas 60 lenguas originarias y eso ya de por sí es una bendición enorme porque un mexicano sabe que hay muchas formas de comunicarse, pero si además incorporamos las lenguas de señas, las dos formales que se reconocen en nuestro país, la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya, pero además todas estas otras que están empezando a investigarse y que probablemente existan, estos que se conocen como lenguas emergentes, nos abrirían un mundo de posibilidades que todavía apenas alcanzamos a vislumbrar. De tal forma que sí, se celebró la semana pasada el Día Internacional de las Lenguas de Señas y la comunidad sorda debe estar muy feliz del momento en el que nos encontramos en la historia, en donde por fin están siendo tomados en cuenta a nivel internacional. Pero tan importante como esta felicidad que tienen ellos, todos nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de lo que estamos logrando como civilización, como humanidad. Sé que faltan muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por mejorar, todavía no somos lo suficientemente inclusivos, pero me parece que ejemplos como este nos muestran que vamos por un buen camino y son un estímulo muy grande para seguir avanzando en esa dirección. Muchas gracias.